Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Soy el doctor Salazar. Yo soy becado de infectología de primer año de la Universidad Católica y yo les quise venir a contar de un estudio. No sé si se... Ahí se ve, perfecto. Eh, Ahora sí. Este es el estudio SALSA Trial. En realidad es un estudio que se ha estado hablando hace mucho tiempo, ya que lo que busca hablar es de el cambio de terapia de pacientes que están virológicamente suprimidos con terapias de tres drogas o tres o cuatro drogas en el fondo a hacer switch a biterapia. ¿Ya? Este es un estudio que lleva mucho tiempo en conversación, en realidad partió desde el 2021 en la AIDS Clinical Society, que se empezó a presentar algunos avances de este estudio. Y finalmente ya el 2023 se presentó ya finalizado este estudio. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿cuál es la idea de hacer este tipo de estudio? La verdad, a lo largo de los últimos años ha ido cambiando un poco cómo va variando el tipo de tratamiento que le queremos ofrecer a los pacientes. Ya en el fondo nosotros tenemos ya unos regímenes de tres drogas, tres, cuatro drogas, que logran una buena supresión virológica. Entonces, tenemos pacientes, en el fondo, en el día a día que nosotros vemos que están súper bien controlados, llevamos años en control con estos pacientes y que se mantienen con buena supresión virológica. Entonces ahora empezamos a cambiar un poco la estrategia a ver cómo podemos tratar de disminuir los efectos adversos de estos pacientes. Cuando ya teníamos a alguien una persona que vive con VIH, que está bien controlada, va a estar 20, 30, 40 años con nosotros bajo tratamiento. Entonces, en el fondo ya tenemos que tratar de empezar a considerar las otras cosas propias que vienen apareciendo después con el paso de los tiempos. Después de, no sé, 20, 30 años ya empiezan a tener pacientes más hipertensión, diabetes, obesidad, empieza un poco más la polifarmacia, entonces ya todas estas interacciones que inicialmente pasaron a segundo plano con la idea de tratar de lograr esta supresión virológica, cada vez empiezan a tomar más importancia cuando ya los tenemos en buen control. Entonces, esta idea de tratar de ir disminuyendo medicamentos no es nueva. Eh, de hecho, bueno, aquí hay hartos estudios que se han hecho a lo largo de los años para tratar de optimizar el tratamiento que estamos dando. Ya tenemos desde el 2003 se hizo una revisión sistemática en el Cochrane, en que ahí lo que se demostró es que comparando regímenes de 3 4 drogas versus regímenes de 2 drogas, hubo más falla virológica, ya de hecho un odds ratio de 5.5, y de hecho los pacientes que estaban virológicamente suprimidos empezaron nuevamente a ser detectables. Ahora, ¿cuál es el tema ahí? Probablemente teníamos medicamentos que no eran suficientemente potentes, no tenían tan alta barrera genética como las que tenemos ahora. Entonces, pareciera que nos falta alguna otra droga, probablemente los niveles de integrasa que fueron apareciendo después. ¿Ya? Después, bueno, se hicieron más estudios también con inhibidores de proteasa, o sea, regímenes con biterapia, pero con inhibidores de proteasa, y si bien se pudo lograr supresión virológica en los pacientes, habían muchos efectos adversos. En el fondo nosotros ya sabemos de los inhibidores de proteasa, de todos los problemas metabólicos que pueden producir. Entonces pareciera que si bien se podía lograr, no estábamos logrando lo que nosotros queríamos de tratar de simplificar la terapia y darle una mejor calidad de vida y menos adversos. ¿Ya? Hasta que, bueno, después apareció este estudio, el ACTG, que se siguieron pacientes naive que se dejaron con terapia dual con dolutegravir más 3TC, y lo que se vio es que, en el fondo, lograron una buena supresión virológica. Sin embargo, hubo tres pacientes que nuevamente volvieron a hacerse detectables y a hacer falla virológica. Pero después, analizando los datos, pareciera que estos pacientes no tenían niveles medibles en sangre adecuados. O sea, en el fondo, quizás aquí había algún problema de adherencia y no necesariamente falla de la terapia propiamente tal. ¿Ya? Eh, y bueno, y después ahí empezaron a aparecer los nuevos estudios, que está el Gemini, que en el fondo, nuevamente seguimiento con pacientes naive, que sí lograron una buena supresión virológica. Sin embargo, quedaron algunas dudas de cuánto era esta efectividad en pacientes que estuvieran con CD4 bajos, muy alta carga viral. Fondo, entonces, pero estábamos ya empezando a ver que probablemente teníamos unas buenas respuestas con este tipo de esquemas. Y finalmente después aparecieron dos estudios que yo quiero comentar acá, tango y salsa. No sé si a alguien le gustaba mucho el baile, pero tango y salsa que son bastante similares y en el fondo, a diferencia de los anteriores que hablaban de pacientes naive, acá buscan hacer el switch en pacientes que ya estaban virológicamente suprimidos. Entonces, bueno, el estudio tango, que es bastante similar al que yo les vengo a presentar hoy día, bueno, se siguieron pacientes virológicamente suprimidos que posteriormente se les hizo un switch a dolutegravir más 3TC.
bueno, era también un estudio open label de no inferioridad, en que se pudo cumplir los endpoints primarios y secundarios en el fondo de mantener la supresión virológica y cumplió este margen de no inferioridad. En el fondo, parece que les andaba bien a los pacientes con este esquema. Ahora, ¿cuál es el problema de este estudio? Que si bien un estudio bastante bueno, que fueron seguidos a las 48 y hasta 144 semanas después de hacer el switch, el tema es que es una población no tan extrapolable. En el fondo eran una población principalmente hombres, 90% hombres, la mayoría hombres blancos, un 80%, entonces en realidad no era tan extrapolable a la población general. Entonces, ¿qué pasaba en el fondo? Sería lo mismo en más mujeres, en población afroamericana, entonces ahí quedaban esas dudas, y lo otro es que todos hicieron un switch desde un esquema que consistía con TAF. Entonces, ahí la duda en el fondo, ¿qué pasa con otro tipo de esquemas? Entonces por eso es que se desarrolló este estudio, ¿ya? El SALSA es un RCT fase 3 de no inferioridad que buscó evaluar la eficacia y seguridad a las 48 semanas del cambio de cualquier terapia que tuviera un backbone de dos inhibidores de transcriptasa reversa nucleósido, más una tercera o cuarta droga, en el fondo tercera, o un IP reforzado considerando como cuarta droga en el fondo. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gran gracia de este estudio? Es que se incorporaron 119 centros alrededor del mundo, muchísimos países. Tenemos Argentina, Estados Unidos, Alemania, o sea, Bélgica, o sea, realmente una población mucho más diversa para tratar de extrapolarlo un poco más a qué es lo que pasaba en el mundo real. Entonces, bueno, de criterios de inclusión y exclusión, eran, bueno, personas que vivían con VIH, que estaban virológicamente suprimidos, ya, por lo menos más de 6 meses, que no hayan cambiado la terapia en los últimos 3 meses previo a la randomización y que tuvieran el backbone que dije anteriormente de dos inhibidores nucleosídicos de transcriptasa reversa, más una tercera o cuarta droga que después se iba a estratificar por esta tercera o cuarta droga para ver si es que habían diferencia, y que no hayan tenido ningún cambio por falla virológica previa o resistencia conocida previa. También se excluyeron mujeres embarazadas y lactando, y no se consideró como cambio de terapia en los 3 meses previos el haber cambiado en el fondo como XTC, en el fondo haber hecho cambio de 3TC, FTC, o el haber hecho cambio entre TDF a TAF. ¿Ya? Y de criterios de exclusión, la idea es tener una población que está bien adherente, que en el fondo no estuviera con falla virológica, pero que tampoco tuvieran enfermedades definitorias de etapa SIDA y que no tuvieran, no sé, de 4 menos de 200. También se excluyó pacientes que tuvieran hepatitis, en el fondo, más que nada porque se iba a quitar el TDF, y que no tuvieran falla renal. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿qué se hizo? Aquí se randomizaron 583 pacientes, de los cuales finalmente se empezaron a excluir los que no cumplían los criterios de inclusión, y quedamos con dos ramas de 246 pacientes más o menos cada uno. Y se hizo inicialmente, bueno, un análisis con intención de tratar y un análisis por protocolo. Estos pacientes fueron seguidos y se le tomó carga viral cada 4, 12, 24, 36 y 48 semanas. Y en el caso de que hicieran un aumento de su carga viral sobre los 50 copias por ml, se tomó una nueva carga viral a las 2 semanas en vez de las que estaban en el fondo planificadas, o a las 4 semanas. ¿Ya? Entonces, bueno, ¿y cuáles eran los outcomes? Inicialmente, bueno, tienen dos outcomes, un outcome de seguridad y un outcome de eficacia. Outcome de seguridad, que fue el outcome primario, es lograr mantener la supresión virológica. Cuando es cuántos pacientes fallaron y empezaron a hacerse virológicamente medibles en el fondo, que fueron cuántos tenían más de 50 copias por ml a la semana 48. Eso es de seguridad. Y de eficacia es cuántos se mantenían virológicamente suprimidas, pero también se evaluó cuánto fue el cambio de CD4 basales, cuánto fue el cambio del ratio de CD4, CD8, y la incidencia de resistencia en estos pacientes. Además, hubo otros objetivos en el fondo de ver de seguridad, de tolerabilidad, de cambios en el peso, de cambios marcadores de función renal, de resorción ósea, como pensando en el fondo qué es lo que pasaba al sacar el TDF principalmente. Y bueno, y de análisis estadístico, aquí lo que se definió fue un margen de no inferioridad para el primer outcome de un 5% y un margen de no inferioridad de un menos 12% para el segundo outcome. Esto está bien reglamentado en la FDA,
de cuando uno hace estudios en personas que viven con VIH, qué tipos de márgenes de no inferioridad uno debería hacer en este tipo de estudios. Ya en realidad esto no está descrito en este estudio, pero en realidad siguen unas directrices ya bastante establecidas por la FDA en Estados Unidos. Y se hizo posteriormente un análisis de sensibilidad en la población por protocolo, para en el fondo después ir viendo cuáles eran las diferencias que encontramos. Entonces, bueno, que no sé si se alcanza a ver, pero bueno, aquí tenemos, después de la randomización, esto fue lo que encontramos. Y creo que esto es algo bastante importante de este estudio, porque si uno se fija, bueno, aquí lo tenía. No sé si se alcanza a ver bien, pero en el fondo, en esta población lo importante es que tenemos una alta proporción de mujeres, ya un 39% de mujeres, y además, aparte de eso, tenemos una población étnicamente mucho más diversa. Tenemos ahora harta representación de población afroamericana, de población, bueno, latina, asiática, que no estaba visto en realidad en los otros estudios previos, ¿ya? Entonces, en el fondo, es un poquitito más parecido al mundo real. Y lo otro es que también tuvieron una gran proporción de pacientes que tenían de edad mayor, en el fondo, que es lo que tampoco se vio en el otro estudio que fue el de TAN, ¿ya? En general son poblaciones bien equilibradas. Y lo otro es que al analizar, en el fondo, desde qué terapia ellos venían, lo que sí llama la atención es que acá tenían mucho mayor uso de inhibidores no nucleosídicos de transcriptasa reversa. O sea, un 50% de los pacientes venían con una terapia que era el backbone más un no nucleosídico, que difiere un poquito de qué es lo que pasa en nuestra realidad, ¿ya? Pero en el fondo era muchos esquemas distintos que si bien hay harta variedad, sí fue bastante equilibrado entre las poblaciones. Bueno, entonces, ¿cómo nos fue? Ya, del punto de vista de eficacia, bueno, después voy a hablar un poquito de si es que se cumplieron los márgenes de no inferioridad, pero lo que sí se vio es que a las 48 semanas solamente un paciente no cumplió el endpoint primario. En el fondo, uno se hizo detectable con más de 50 copias a las 48 semanas, y a este paciente en particular se le repitió dos veces la carga viral, fue dos veces más de 50, y a la tercera vez que se le repitió ya estaba nuevamente indetectable. En cambio, en los pacientes que estaban, cuando sale CAR, se refiere a como continuar el régimen antirretroviral que tenían de base. Hubo tres pacientes que se hicieron detectables posteriormente, pero lo que llama la atención es que de estos tres, al hacer seguimiento después de carga viral, empezó a aumentar progresivamente y siguió aumentando, a diferencia de la población que había hecho el switch. ¿Ya? Más adelante, aquí comento un poquitito de esto. Bueno, y en cuanto a nuestros márgenes de no inferioridad que habíamos descrito inicialmente, se cumplió efectivamente. Aquí se pueden ver, claro. Aquí en esta primera parte tenemos el endpoint primario, en el fondo, que aquí lo que se vio es que se cumplió el margen de no inferioridad que estaba definido como un 5%, ya si bien cruza el cero, o sea, podría no haber mucha diferencia, claramente se cumple aquí el margen de no inferioridad, que era el endpoint primario de lograr el no tener una carga viral mayor a 50 copias. Y del outcome secundario de eficacia, en el fondo, nuevamente también se cumplió el margen de no inferioridad de un 12%, y claramente favoreciendo acá a dolutegravir 3TC, pero nuevamente igual pasando por el cero en el fondo que habla de que podría haber no diferencias. Pero independiente de eso, sí se logró claramente el margen de no inferioridad para los dos outcomes que se habían presentado inicialmente. Ya. Ahora, ¿qué pasó a las 48 semanas si empezamos a evaluar en el fondo los mismos outcomes, pero diferenciándolos por distintos regímenes y edad, género, etnias? Y la verdad se ve que todos completaron, esto está basado en la no inferioridad de un 12%, todos cumplieron el margen de no inferioridad. Ahora, en lo único que llama un poquito la atención es que quizás no se podría establecer tanto resultado por el intervalo de confianza que hay en otras razas, pero acá estamos hablando de una población mucho más pequeña. Pero en general, analizando por todos los subgrupos, tanto por edad, por género y por CD4 basales, todos lograron los márgenes de no inferioridad descritos inicialmente. Ahora, em, después, a la semana aquí 48, cuando empezamos a diferenciar en fondo en los distintos pacientes, aquí lo que nosotros vimos, esto es de seguridad.
¿Ya? En el fondo, ¿cuántos presentaron efectos adversos? Y sí, esto fue mayor la rama que estuvo con el switch a dolutegravir más 3TC, ¿ya? No sé si aquí se alcanza a ver, pero lo importante, lo que más llama la atención es que el aumento de peso sí fue mayor en la rama que estaba con dolutegravir más 3TC, que en el fondo aquí tenemos 20 pacientes versus 5 en la rama que continuó su régimen antirretroviral. O sea, en el fondo sí aumentaron bastante más de peso inicialmente, pero después de la semana 24 esto se empezó a equiparar y de hecho, después ya no siguieron aumentando de peso y sí siguió aumentando de peso los que estaban continuando su régimen basal. En el fondo, al parecer, al iniciar el cambio sí hubo un aumento de peso, pero posteriormente, al seguir el estudio, empezaron a equilibrarse ahí las poblaciones. ¿Ya? Y de los eventos adversos relacionados al cambio de droga, sí también fue inicialmente mucho mayor en la población que hizo el switch versus los que mantuvieron su terapia. Ya, o sea, en el fondo aquí tenemos como un 20% versus un 6% de los que mantuvieron su terapia inicial. Pero nuevamente esto a lo largo de las 24 semanas empezó a equipararse. Igual siguió siendo levemente mayor, o sea, fue un 5%, pero ya en el fondo no fue tan brusco como lo que se vio inicialmente en las primeras 24 semanas. ¿Ya? Ahora, lo que sí hay que destacar que de la población que aumentó de peso, hubo pacientes que tuvieron que discontinuar el tratamiento más que nada por este aumento de peso. Ahora, a ver, esto es lo que se vio como en forma global. En el fondo nosotros siempre tenemos la duda en pacientes que inician ya en niveles de integrasas, dolutegravir, cómo va el aumento de peso. Pero si después hacemos un análisis de subgrupo y vemos a estos pacientes que aumentaron de peso, ¿qué es lo que se vio? En realidad, el aumento de peso fue claramente más notorio. Bueno, por un lado, fue 2,1 kilogramos en los pacientes que hicieron el switch versus 0,6 los que mantuvieron, pero esto fue muy distinto si es que venían de un régimen basado en TDF o no. Si nosotros nos fijamos acá, en el fondo son los que no tenían TDF inicialmente. No fue tanta la diferencia de peso si yo mantenía mi terapia sin TDF a, en el fondo, hacer el switch nuevamente sin TDF. O sea, en el fondo, a alguien que nunca estuvo expuesto a TDF. En los que sí estuvieron expuestos a tenofovir y después se retiró el medicamento, ahí sí es cuando se vio esta diferencia en el fondo de cambio de peso. Entonces ahí queda la duda de cuánto este aumento de peso fue efectivamente solamente por hacer el switch o cuánto fue porque retiré este probable efecto supresor del apetito que podría hacer el TDF. ¿Ya? Ahora, del resto también se reportaron 3 embarazos en los pacientes que estaban en el switch, independiente que era dentro de los criterios de inclusión el que no estuvieran embarazadas. Y de estos 3 pacientes hubo un aborto espontáneo, un aborto electivo y una que se perdió en el seguimiento. La verdad son muy pocos casos, entonces no podemos hacer establecer algo estadísticamente significativo, pero por lo menos bueno, y también hubo un embarazo en el otro grupo, ¿ya? Al parecer, bueno, en realidad no podemos decir nada en base a esto, pero por lo menos de todos los otros outcomes que sí que se pudieron medir, en el fondo de función renal, de resorción ósea, marcadores inflamatorios, la verdad no hubo diferencias tampoco en estos grupos. ¿Mm? Sí, perfecto. Entonces, bueno, finalmente el switch a dolutegravir 3TC mostró no inferioridad versus continuar con esta terapia de 3 o 4 drogas y se logró el endpoint primario. La supresión virológica fue similar independiente de la tercera droga y los cambios en CD4 y ratios fueron similares entre los dos esquemas. Entonces, los resultados finalmente fueron consistentes con lo que ya habíamos visto en Tango, pero lo importante es que esto se expandió a una población mucho más diversa. Ahora, si bien los eventos adversos fueron mayores, estos después se empezaron a equiparar tras las 24 semanas y hay un sesgo también de haber cambiado de terapia, inicialmente en el fondo con algunos efectos adversos iniciales porque se introdujeron nuevas drogas en estos pacientes y el aumento de peso fue finalmente relacionado a los pacientes que hicieron un switch desde TDF. ¿Ya? Bueno, y de las limitaciones importantes en el fondo es que eran esquemas muy variados que generalmente no son tan equiparables a lo que nosotros estamos viendo acá. Podrían haber conflictos de interés porque este estudio fue financiado por BID y si bien el límite de no inferioridad no fue establecido en el estudio, sí siguen las directrices esperables.
Ahora, lo que sí llama la atención es que se excluyeron pacientes con enfermedades definitorias de etapa SIDA. La duda es cómo se hizo ese screening, porque no está establecido y ahí no sabemos muy bien si fue lo mismo en todos los centros, porque fueron muchos centros distintos. Pero finalmente, bueno, lo importante de todo este estudio es que se expande la información ya obtenida de este switch a dos terapias y efectivamente estos pacientes pareciera que pueden mantener una supresión virológica sostenida independiente del esquema en que venían inicialmente. Lo único que sí hay que tener ojo en el fondo es el posible aumento de peso, pero principalmente en los que yo retiro el TDF. Así que bueno, la idea es, podemos mantenerlos virológicamente suprimidos en el fondo, y con una menor exposición a otras drogas, que es lo que nosotros queremos lograr en nuestros pacientes. Eso.